Hola niños y niñas, les habla su profesora Lizeth Guajardo del programa de integración del Colegio Suyay. Este material corresponde a la semana número 12, que parte el 22 al 26 de junio en la asignatura Lenguaje y Comunicación para tu curso séptimo año básico. El objetivo: pongamos atención como Bob Esponja, leer e interpretar un poema respondiendo a preguntas de comprensión. Entonces lo que vamos a hacer es leer un poema, pero para eso tenemos que recordar qué es un poema. Ahora te voy a explicar, Bob Esponja, qué es un poema. Un poema es un texto literario que pertenece al género lírico, que se escribe en versos, con el propósito de expresar siempre pensamientos, sentimientos y emociones personales a través de un hablante lírico, que es la persona que está dentro del poema y es la persona que expresa los sentimientos, ¿cierto? Este se inspira en un elemento, que puede ser un elemento que ya vamos a ver cómo se llama ese elemento, para realizar un poema utilizando un lenguaje diferente. ¿Cómo se llama ese lenguaje diferente que se utiliza en los poemas? Se llama lenguaje figurado. En su estructura tenemos que recordar que el poema se compone por versos. ¿Cuáles son los versos? Son esas líneas que conforman o componen una estrofa. La estrofa es el conjunto de versos y una o más estrofas componen un poema. Ahora, veamos la actividad que tenemos que realizar. ¿Qué actividad crees que vamos a realizar? Vamos a leer como dijimos en el objetivo, vamos a leer un poema comprensivamente. ¿Para qué? Para responder preguntas de comprensión. Pon atención en el título, Violeta ausente. ¿De quién se tratará este poema? ¿De quién hablará? Quizás de una persona que tú ya has escuchado. Las preguntas. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Recuerda que el objetivo y la semana de trabajo tiene que estar en tu cuaderno. ¿A quién está dedicado el poema? ¿Qué actividad desarrollaba la protagonista? ¿Cómo ella era físicamente y psicológicamente? Recuerda que aquí tienes que describir, cuando hablamos físicamente, hablamos de sus características físicas, el color de su pelo, cómo era su cara, cómo era ella en su contextura. Cuando hablamos psicológicamente nos referimos a las características de los valores, si era simpática, amorosa, amigable, etc. Y por último, ¿qué sentimientos ella expresaba? Esto es lo mismo que está en tu pauta pedagógica. La tercera actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir con mucho entusiasmo, como está escribiendo aquí nuestro amigo Bob Esponja. Con ayuda de un diccionario o un buscador de Google, tienes que escribir el significado de las siguientes palabras que estaban subrayadas y que estaban presentes en el texto que acabas de leer. En este caso, Violeta, ¿cómo se llamaba el texto? Violeta ausente. Luego tienes que copiar estos versos en tu cuaderno y explicar con tus palabras qué quiere decir el texto. Tú tienes que poner atención en estos versos y darle una interpretación. Con tus palabras, escribir claramente la letra ordenada, muy ordenada, respetando los espacios de tu cuaderno, porque no es necesario que lo hagas en tu pauta pedagógica. ¿Qué quiere decir Violeta Parra ausente? Gracias a la vida quedó tu cantar y lo pregonan las voces del mundo. Violeta, nunca dejes de tocar. Eso tienes que escribirlo con tus palabras acá. En la actividad 5, ¿qué características propias del poema tiene el texto que acabas de leer? ¿Qué características propias del poema que lo diferencian, por ejemplo, de un cuento o que lo diferencian de otro tipo de texto? Características propias que tú observaste en el texto que leíste, tienes que explicarlo acá. Recuerda que si tienes alguna duda,
como ese monito que aparece ahí, o consulta puedes escribirme a mi correo electrónico que es l.guajardo@colegiosuyay.cl o escribirme a mi WhatsApp si es algo realmente emergente con relación a tus actividades, por supuesto. Se despide tu profesora Lisette y que tengas una excelente semana.